La historia real de Doña Paula, la mujer que se cansó de callar y lo enfrentó todo. Me llamo Paula, aunque muchos en el pueblo aprendieron a decir mi nombre con respeto solo cuando ya tenía el cabello blanco y los pasos lentos. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, y no hace tanto, en que la gente se cruzaba de acera para no mirarme a los ojos, en que callar era mi escudo y mi silencio, mi cárcel. Hoy, sentada aquí, con una taza de café entre las manos y mis nietos jugando en el patio, me atrevo a contarte mi historia. No para que me tengas lástima. No para que me aplaudas. Sino porque ya basta de que las mujeres como yo mueran con las palabras atragantadas en la garganta. Capítulo 1. La niña que aprendió a esconder las lágrimas. Nací en un caserío escondido entre cerros. Éramos pobres, pero eso no dolía tanto como la forma en que me enseñaron a quedarme quieta. Las niñas no gritan, Paula. Las niñas no se quejan. Las niñas obedecen, sonríen y dan gracias, aunque les duela. Mi madre, bendita sea su alma, hizo lo que pudo. Era buena mujer, pero le metieron miedo desde chiquita. Me enseñó a cocinar antes de saber leer y me enseñó a soportar antes de aprender a elegir. Mi padre, él fue otra historia. Un hombre duro, seco como tierra sin lluvia. Nunca me alzó la voz, pero su silencio pesaba como castigo. Una mirada suya bastaba para que me deshiciera por dentro. Yo no sabía que eso también era violencia. Crecí creyendo que era mi culpa. El día que vendieron mis decisiones. Tenía 17 años cuando mi vida dejó de ser mía. Me casaron con Tomás, un hombre 20 años mayor, por un pedazo de tierra y 3 vacas flacas. Recuerdo mi vestido de novia, blanco como la resignación. Recuerdo mis manos temblando y la sonrisa forzada que mi madre me dibujó con las palabras: mejor casada que sola. Ese fue el comienzo de mis años mudos. Años de tragarme las ganas de correr, de aguantar el desprecio en silencio, de disimular los golpes en forma de palabras. ¿Por qué no? Tomás no me pegaba con el puño, pero cada vez que me decía que no servía para nada, que yo no era nadie sin él, que mejor me callaba. Cada una de esas frases fue un ladrillo más en la muralla que construí alrededor de mi corazón. Capítulo 3. El grito que nació en mi pecho. Pasaron los años. Tuvimos 3 hijos. Los crié con el alma en jirones, protegiéndolos como podía, enseñándoles a sonreír aunque yo no supiera cómo. Pero hubo un día, lo recuerdo tan claro como si fuera ayer, en que mi hijo menor, Juanito, me preguntó: «Mamá, ¿tú eres feliz?». No supe qué responder. Se me hizo un nudo en la garganta. Y en ese instante, supe que algo dentro de mí estaba despertando. Una voz que había estado dormida desde la infancia, una furia santa, una sed de justicia, de verdad. Esa noche, mientras lavaba los platos con el agua caliente quemándome las manos, me dije a mí misma: ya no más. Y ahí empezó todo. La primera vez que dije no, fue al amanecer. El gallo apenas cantaba cuando lo dije por primera vez. Tomás me pidió café, como siempre, sin mirarme, como si fuera su sirvienta y no su esposa. Pero esa mañana mi alma ya no aguantaba más. «Hacételo vos», le dije. Con voz baja. Pero firme. Temblorosa, sí, pero cargada de siglos de mujeres que también quisieron decir no y no pudieron. Él giró lentamente. Me miró como si no me reconociera. Y por un momento temí. Pensé que iba a gritar, que iba a romper algo, que iba a hacer lo que siempre hizo cuando no tenía control. Pero no lo hizo. Se quedó quieto, como si algo dentro de él también se hubiera quebrado. Yo seguí parada. No corrí. No pedí perdón. Me quedé ahí, con el corazón golpeando como tambor de guerra. Ese fue mi primer acto de rebelión. No fue contra un imperio, ni con pancartas. Fue contra una taza de café. Pero esa taza marcó el comienzo de mi libertad. Las vecinas que también callaban. Después de eso, algo cambió en mí. Empecé a caminar diferente por el pueblo. Ya no bajaba la cabeza.
Ya no cruzaba la calle para evitar los murmullos. Empecé a mirar a los ojos, y al hacerlo, empecé a ver a otras mujeres como yo, con las manos ajadas por los años, las espaldas encorvadas por tanto aguantar. Y en sus ojos, las mismas preguntas que yo me hacía. ¿Cuándo va a ser nuestro turno? Una tarde, mientras lavábamos ropa en el río, solté sin pensarlo. ¿Y si nos reuniéramos todas y si hiciéramos algo? Se hizo un silencio tenso. La Juana bajó la cabeza. La Rosa miró al cielo. Pero la Marta me miró con fuego. ¿Y qué haríamos, Paula? Hablar, dije. Contar. Escucharnos. Así nació el primer círculo de mujeres del pueblo. En secreto al principio. En mi patio, con sillas prestadas y mate caliente. Allí lloramos lo que habíamos callado. Nos reímos entre cicatrices. Nos abrazamos con respeto. Y por primera vez en la historia de aquel caserío, las mujeres empezamos a hablar y el pueblo a temblar. Cuando el sacerdote me llamó al despacho, no pasó mucho hasta que la voz llegó a la iglesia. El padre Basilio me mandó a llamar. Me recibió con esa sonrisa que uno ya sabe que viene con juicio escondido. Doña Paula, nos preocupa lo que está haciendo. Las mujeres ya no asisten con humildad. Están inquietas. Se están rebelando contra la voluntad de Dios. Me hervía la sangre, pero respondí con la calma de quien ha vivido demasiado como para tener miedo. ¿La voluntad de Dios, padre? ¿O la voluntad de los hombres? Le tembló la mano con la que sostenía su Biblia. Y yo le seguí, porque si Dios es justo, entonces Él no quiere que aguantemos maltrato. Si Dios es amor, entonces no quiere vernos en silencio, con el alma rota. Se quedó callado. Me despidió rápido. Esa fue la última vez que me invitó a conversar. Pero nunca volvió a meterse. El día que defendí a mi nieta, pasaron los años. Mis hijos crecieron y yo me hice abuela. Y como abuela, uno encuentra una nueva fuerza. Porque hay algo sagrado en el deber de proteger a los que vienen detrás. Mi nieta, Lucía, llegó un día llorando. Tenía 12 años. Un profesor la había hecho sentir pequeña por levantar la voz en clase. Le dijo que las niñas que opinan demasiado se quedan solas. Y ahí, la vieja Paula volvió a levantarse. Fui a esa escuela, con mi pañuelo en la cabeza y mi bastón de madera. Pero la voz la tenía más fuerte que nunca. Le hablé al director. Le hablé a los maestros. Les conté mi historia, nuestra historia. Les dije que no permitiría que otra niña creciera aprendiendo a callar. Ese día, los ojos de mi nieta brillaban. Me abrazó fuerte. Y me dijo bajito, abuela, yo también quiero ser como tú. Y yo lloré, sí, pero de orgullo. La abuela que se convirtió en voz del pueblo. Con los años, mi casa dejó de ser solo un hogar. Se volvió un refugio. Una escuela sin pizarras donde enseñábamos dignidad. Mujeres de pueblos vecinos venían a escuchar y a hablar. Empezamos a llevar nuestras historias a la radio local, luego a periódicos, luego a asambleas municipales. Me ofrecieron cargos. Dinero. Favores. Yo los rechacé todos. No vine a ser figura, les decía. Vine a ser eco. Y el eco no se vende, se expande. Lo que no me pudieron quitar. Hoy, cuando camino por las calles del pueblo, me saludan con cariño. Muchos me llaman Doña Paula, la valiente. Pero no fue valentía. Fue cansancio. Fue dignidad acumulada. Fue fuego ancestral. Fue todo eso que nos quemamos por dentro y un día, por fin, dejamos arder hacia afuera. No me pudieron quitar la dignidad. Ni la voz. Ni la memoria. Y por eso escribo ahora, por eso hablo ahora, por eso les cuento esto a ustedes, mis nietos, y a quien quiera escuchar, porque callé mucho tiempo. Pero ya no más. Y si algo quiero dejarles en esta vida, es esto. Hablen. No esperen a tener canas para hacerlo.
Levanten la voz, aunque tiemble. Porque cuando una mujer habla, habla por muchas que no pudieron hacerlo. El día que enfrenté a mi hijo mayor. De todos mis hijos, el mayor, Ernesto, fue el que más se parecía a su padre. De carácter duro, de palabra cortante. Lo crié con lo que sabía en aquel entonces: silencio, trabajo y miedo. Y él, sin saberlo, heredó algunas de esas sombras. Se casó joven, con una muchacha buena, dulce, frágil. Un día, la vi salir de su casa con los ojos apagados, como yo los tuve durante años. Me bastó una mirada para saber que ella también estaba empezando a callarse. ¿Te pasa algo, hija?, le pregunté. Ella solo negó con la cabeza, como lo hacen muchas que temen hablar. Fui directo a hablar con Ernesto. Me temblaban las piernas, pero no el alma. No voy a permitir que repitas lo que hizo tu padre. A mí nadie me defendió, pero a tu esposa la defiendo yo. Y si hace falta, le doy mi techo, mi mesa y mi apellido. Pero no la dejaré sola. Mi hijo bajó la mirada. No dijo nada. Creo que en ese instante se dio cuenta de todo lo que nunca me había preguntado. Lloró. Me abrazó. Me pidió perdón. No por lo que había hecho, sino por no haber visto quién era yo realmente. Ese día, entendí que a veces también hay que enfrentar lo que uno más ama para enseñarle a amar bien. Las cartas que quemé y las que guardé. Durante muchos años, escribí cartas. Algunas llenas de rabia. Otras de tristeza. Las escribía de madrugada, cuando todos dormían. Era mi única manera de gritar sin hacer ruido. Las guardaba en una caja debajo de la cama. Un día, cuando decidí empezar de nuevo, saqué la caja. Y las leí todas. Una por una. Sentí el peso de todo lo que había cargado sola. Quemé la mayoría, pero me quedé con 3. Una para mi madre: perdón por no haber entendido tu miedo. Hoy sé que hiciste lo que pudiste. Una para mí misma: sobreviviste. Y ahora vives. Y una para mis nietas: nunca olviden que vienen de una línea de mujeres que lloraron, sí, pero que también supieron gritar cuando fue necesario. Esas 3 cartas hoy descansan en mi baúl de madera. Y cada tanto las releo. Para recordar quién fui. Y para nunca volver a callar. El día que casi me voy del pueblo, hubo un tiempo en que ya no aguantaba más. Las habladurías, las críticas, los cuchicheos en la iglesia, en el mercado, incluso en la misma familia. Me dolían más de lo que admitía. Una tarde empaqué. Metí mis pocas cosas, las cartas, una foto de mis hijos y mis nietos, y mi rosario gastado. Pero cuando salí con la maleta en la mano, una niña del vecindario, de apenas 9 años, me gritó: «Doña Paula, usted es mi heroína». Me quedé congelada. Me di la vuelta. Entré a casa. Guardé la maleta. Puse a hervir agua. Y decidí quedarme, porque entendí que lo que había comenzado no era solo mío. Ya no se trataba de mi historia, sino de las de muchas otras que se estaban escribiendo a partir de la mía. La tarde que me despidieron del comité, cuando el alcalde me invitó a formar parte del comité de mujeres del pueblo, creí que podríamos hacer un verdadero cambio. Al principio, todo era sonrisas, reuniones con empanadas y discursos bonitos. Pero pronto vi que querían usarme como adorno. Una vez propuse destinar parte del presupuesto municipal a refugios para mujeres. Nadie me apoyó. Me callaron con pretextos. Hasta que un día, sin aviso, me sacaron del comité. «Paula ya no representa nuestros intereses», dijeron. Y tenían razón. Yo no representaba intereses, representaba causas. Ellos querían silencio con faldas largas. Yo ofrecía verdad con las manos arrugadas. Así que me fui. Pero fundé el primer colectivo independiente de mujeres rurales de la región. Sin recursos, sin micrófonos, pero con voz. Y con amor del bueno, de ese que te abraza cuando lloras y te empuja cuando tiemblas. Cuando conocí a una mujer que me salvó. Se llamaba Petra. Era nueva en el pueblo.
Había huido de una ciudad donde la quisieron matar por decir la verdad. La vi sentada en la plaza, sola, abrazando una bolsa de ropa. Me senté a su lado. No pregunté nada. Solo le ofrecí pan. Ella me miró y lloró. Esa noche durmió en mi casa. A la semana ya era parte del grupo. Al mes, contaba su historia a otras mujeres. Petra me enseñó algo importante, también nosotras necesitamos que alguien nos salve, aunque sea una vez. Y no está mal aceptar ayuda. No está mal bajar la guardia. Porque no es debilidad, es humanidad. Mi última marcha. Tenía 79 años. Me costaba caminar, pero no podía quedarme fuera. Era el Día Internacional de la Mujer. Y por primera vez, nuestro pueblo iba a marchar. Cientos de mujeres, niñas, ancianas, madres, estudiantes, todas unidas. Con pancartas, canciones y pasos decididos. Me puse mi chaleco morado. Mi bastón. Y marché, no al frente. No al fondo. Al medio. Porque ahí es donde siempre estuvimos, en el centro de la vida. En el centro del cambio, alguien me tomó una foto. Salí con el puño en alto y una sonrisa cansada. Esa imagen recorrió todo el país. Y así fue como me convertí, sin querer, en un símbolo. Pero yo no quería ser símbolo. Yo solo quería que ninguna mujer más creciera creyendo que debía callarse para sobrevivir. La carta que dejé debajo de mi almohada. Una noche, sentí que mi corazón ya no latía con la misma fuerza. No era miedo. Era como si el alma me dijera, pronto será tiempo de partir. Me dolió por mis nietos, por las mujeres con las que aún luchábamos, por la tierra que seguía necesitando cuidado, pero también sentí paz. Así que escribí una carta. La doblé con cuidado. Y la puse debajo de mi almohada. Decía así, asterisco, si estás leyendo esto, es porque ya partí. No llores por mí, que viví más de lo que jamás creí posible. Lucha por ti. Por tus hijas. Por tu madre. Por todas. No permitas que te llamen rebelde por tener voz. No permitas que te llamen ingrata por tener memoria. No permitas que te llamen loca por querer justicia. Y si alguna vez te sientes sola, si tiemblas, si callas demasiado, ve al lugar donde enterré mis cartas, léelas, y vuelve a levantarte. Yo estaré en el viento. En la tierra. Y en cada mujer que se atreva a vivir con dignidad. Asterisco, esa fue mi última carta. Los nietos que no sabían mi historia. Mis nietos me veían como la abuela que cocinaba con leña, que regaba plantas, que contaba cuentos con risa y mate caliente. Pero no sabían de todo lo que viví antes de que ellos nacieran. Hasta que un día, mi nieta mayor, Lucía, me preguntó, «Abuela, ¿qué te hizo tan fuerte?» La miré. Y supe que era momento de hablar. Le conté. Sin esconder nada. Ni el miedo, ni los golpes, ni el silencio, ni la revolución que despertó en mí después. Ella lloró. Me abrazó como si abrazara a todas las abuelas del mundo. Y esa noche escribió un poema. Lo pegó en mi pared. Decía, mi abuela no es una señora mayor, es un volcán que aprendió a abrazar en lugar de explotar. Es historia viva. Es fuego tibio. Es la raíz de todo lo bueno que tengo. Mis nietos empezaron a verme con otros ojos. No como una anciana, sino como una sobreviviente. Como un faro. Cuando volví al lugar donde todo comenzó, pasaron los años. Un día volví a la casa de mi infancia. Estaba abandonada, como mi voz estuvo durante tanto tiempo. Entré. Toqué las paredes. Vi el patio donde jugaba antes de entender el dolor. Pero algo cambió, esta vez no sentí miedo. Puse una vela en el suelo. Me senté. Cerré los ojos. Y recé. No por mí, sino por todas las niñas que aún hoy viven encerradas en casas que deberían ser hogares. Prometí algo en voz alta.
Mientras haya una mujer callando, yo no descansaré del todo. Ese día, dejé una flor en la vieja ventana. Como símbolo. Como promesa, las otras abuelas. Un día reuní a las demás mujeres mayores del pueblo. Algunas no hablaban mucho. Otras no paraban de llorar. Pero todas tenían algo en común, historias guardadas en el alma como piedras en los bolsillos. Hicimos un círculo. Cada una compartió algo que nunca había dicho en voz alta. Lo que ocurrió ahí fue mágico. No éramos solo mujeres contando tragedias, éramos un ejército recuperando su poder. Formamos el grupo Las Otras Abuelas. Y durante años fuimos a escuelas, radios comunitarias, asambleas, iglesias. A contar nuestra verdad. A inspirar. A sacudir conciencias, porque entendimos algo. No solo fuimos víctimas. También fuimos maestras. También fuimos semillas. El homenaje inesperado. Nunca busqué reconocimiento. Nunca quise medallas ni placas. Pero un día, al cumplir 85 años, organizaron algo en la plaza del pueblo. Me citaron sin decirme por qué. Llegué y encontré a toda mi familia, mis vecinas, niñas con pancartas, jóvenes con pañuelos lilas, incluso hombres con lágrimas en los ojos. Había una tarima. Una banda tocaba una zamba que me gustaba. Y en el centro, un letrero gigante decía: Doña Paula, la abuela que nos enseñó a no callar. Lloré. Pero no de tristeza. Lloré porque, por fin, entendí que mi historia no se perdería. Que las voces que ayudé a despertar seguirían cantando. Ese día no recibí flores. Recibí abrazos de mujeres que se atrevieron a ser libres gracias a una palabra que les dije. A una carta que les presté. A una historia que se parecía a la suya. Mis últimos días. No les mentiré, la vejez no es fácil. Duele el cuerpo. Se cansa el alma. Se extraña a los que partieron. Pero también se cosecha lo sembrado. Mis últimos días los pasé rodeada de nietos, cartas, plantas y pan casero. Cada tarde alguien venía a visitarme. Y yo seguía contando historias. Ya no solo las mías, sino las de tantas otras que conocí. Un día, al atardecer, mi nieto Tomás me preguntó: «Abuela, ¿qué querés que diga a tu tumba?». Le respondí sin dudar: «Aquí descansa Paula, la mujer que se cansó de callar y por eso vivirá para siempre. Mi nombre es Lucía. Soy la nieta de Doña Paula. Y si estás leyendo esto, es porque alguien te habló de ella o porque la vida te trajo hasta aquí buscando respuestas. Yo también las busqué alguna vez. Y las encontré en su mirada. En sus manos. En sus cicatrices. Mi abuela no fue una mujer común. O mejor dicho, fue tan común, que eso la hizo extraordinaria. Como tantas otras, cargó con siglos de silencios. Pero a diferencia de muchas, un día se cansó de callar. Y cuando habló, nos salvó a todos. La casa sin ella. Cuando murió, su cuarto quedó intacto. No quise tocar nada por semanas. Cada vez que entraba, el aire olía a eucalipto, a pan casero y a cartas viejas. Una noche, me senté en su silla, la que usaba para coser y mirar el atardecer. Y debajo del cojín encontré un cuaderno. Cubierto con una tela bordada. Era su diario. Nunca lo mencionó. Nunca lo mostró. Tenía una nota pegada con cinta. Para Lucía. Porque sé que no callarás. Lloré como nunca. Y lo abrí. Lo que decía el diario. No puedo compartirlo todo. Muchas historias no son solo de ella, sino de mujeres vivas que aún caminan por este mundo. Pero si puedo decirte esto, mi abuela guardó todo. Cada promesa. Cada secreto. Cada nombre que el miedo le obligó a ocultar. Escribía de madrugada, cuando nadie la veía. A veces lloraba sobre el papel. Otras veces escribía tan fuerte que rompía la hoja. Pero cada palabra estaba viva. En una de las últimas páginas me escribió esto: «Lucía, yo me voy,
pero vos sos mi continuación. Si alguna vez tiemblas, recordá que tu abuela venció al miedo para que vos pudieras caminar sin cadenas. No quiero que seas perfecta. Solo libre. Y cuando te pregunten por mí, no digas que fui valiente. Decí que fui humana. Porque lo humano también es resistir. El legado. Después de su partida, fundamos la Casa Paula, un refugio para mujeres que atraviesan lo que ella vivió. No es solo un lugar con camas. Es un lugar con memoria. Hay fotos de ella en las paredes. Sus frases. Sus cartas colgadas como banderas. Cada mujer que llega ahí escucha su historia. Cada niña que cruza la puerta sabe que no está sola. Porque Doña Paula se convirtió en un escudo, en una bandera, en una semilla eterna. Y cuando llegan las noches difíciles, cuando siento que el mundo aún no cambia lo suficiente, abro su cuaderno. Y la escucho. La última carta. Voy a compartir con vos la última carta que escribió antes de morir. La dejó en un sobre cerrado, con mi nombre y una nota que decía, abríla cuando el mundo te duela. La abrí hace poco. Y decía así, mi querida Lucía, si el mundo vuelve a ponerse oscuro, no te asustes. El sol también se oculta a veces, pero nunca se va. Lo mismo pasa con la esperanza. Nunca dejes que te digan que hablar es peligroso. Lo peligroso es el silencio que pudre el alma. Y si alguna vez te sentís débil, recordá que venís de mujeres que cruzaron fuego descalzas. Que tu sangre no es agua. Es río. Es lava. Es canto. No tengas miedo de enojarte. De llorar. De amar fuerte. De defender tu voz. Porque si vos hablas, yo sigo viva. Porque si vos soñás, yo descanso en paz. Y si alguien te pregunta quién fue tu abuela, deciles, fue la mujer que se cansó de callar. Y por eso, ahora yo canto libre. Te ama, siempre. Tu abuela, Paula. Y ahora me toca a mí. Y también te toca a vos. Tal vez no conociste a Doña Paula. Pero seguro conoces a una mujer como ella. Tu madre. Tu abuela. Tu vecina. Vos misma, contá tu historia. No importa si tiemblan las manos. No importa si no sabes por dónde empezar. Lo importante es no callar más, porque cada vez que una mujer dice la verdad, una abuela como la mía sonríe desde el cielo. Y porque, aunque el mundo sea duro, aún hay corazones que se atreven a cambiarlo. Mi nombre es Lucía. Soy la nieta de Doña Paula, esa mujer que vivió más de la mitad de su vida con la boca cerrada por miedo, y que cuando se atrevió a hablar, movió montañas de dolor que muchas pensaban imposibles de remover. Después de todo lo que mi abuela vivió, los abusos, las injusticias, los años de silencio, la violencia normalizada, los golpes disfrazados de amor, el desprecio que la sociedad muchas veces reserva para las mujeres que se atreven a ser fuertes, uno pensaría que su historia terminó cuando finalmente logró vivir en paz. Pero no, el verdadero final empezó cuando ella ya no estaba. Su partida. Mi abuela partió una tarde de otoño. Tranquila. En su cama. Con las manos entrelazadas sobre su pecho. Y una sonrisa pequeña, como si hubiera dicho, lo logré. No hubo llanto escandaloso en el velorio. Solo un silencio reverente. Todas las mujeres que ella había ayudado vinieron. Algunas con flores. Otras con velas. Otras con cartas escritas a mano. Incluso algunas que nunca conocimos, pero que venían porque Doña Paula las había inspirado. Recuerdo que una de ellas, una joven madre, se acercó y me dijo, «Tu abuela me enseñó a decir no. Por eso estoy viva. Por eso mi hija no repite mi historia». Y ese día entendí que mi abuela no solo había vivido para sí misma, sino para muchas más. Libro abierto, el cuaderno escondido. Semanas después, mientras ordenábamos su ropero, encontré un cuaderno viejo escondido entre su ropa interior. Forrado con una tela color vino. En la primera página, con letra temblorosa, decía, «Este diario es mi verdad».
Para Lucía. Porque sé que ella no se va a callar. Ahí estaba todo, su historia en detalles que jamás había contado en voz alta. Cómo se sintió la primera vez que alguien la forzó. Cómo el sistema la ignoró. Cómo la familia le pidió que aguantara. Cómo el miedo la ahogaba. Cómo intentó una vez quitarse la vida. Cómo sobrevivió. Cómo empezó a sanar. Cómo se transformó en guía para otras mujeres. Cómo aprendió a quererse. Y cómo, después de todo, volvió a amar sin miedo. Carta de amor, la carta final. También encontré una carta. Dirigida a mí. En un sobre amarillento con mi nombre escrito con bolígrafo azul. Decía: Lucía, si estás leyendo esto, ya no estoy en la tierra. Pero no te pongas triste. Me fui como quise, libre, sin deudas emocionales, sin rencores. Te dejo mis palabras, porque las palabras son semillas. Vos sabrás dónde plantarlas. Yo aprendí a los golpes. Pero vos podés aprender con amor. Y cuando dudes de quién sos, recordá que tu sangre es la misma que la mía. Una sangre que aprendió a arder sin quemarse. No tengas miedo de alzar la voz. No naciste para susurrar lo que arde. Naciste para decirlo con el pecho lleno. Y si alguna vez alguien intenta silenciarte, deciles que tu abuela fue Paula. Y que vos sos su grito hecho futuro. Te ama, siempre. Tu abuela, la que un día se cansó de callar. La Casa Paula. Inspirada por su legado, abrimos una fundación para mujeres víctimas de violencia y silenciamiento. La llamamos Casa Paula. No era un edificio lujoso. Era una casa de verdad. Con cocina que olía a pan casero. Con mantas tejidas a mano. Con cuadros de frases suyas. Nadie te da permiso para ser libre. Te lo das vos. Callar no es amor. Callar es miedo. No te hicieron fuerte. Vos sobreviviste sola. Eso es poder. En la Casa Paula las mujeres se sienten vistas, escuchadas y abrazadas por alguien que ya no está físicamente, pero vive en cada rincón. La herencia invisible. La herencia que mi abuela me dejó no fue dinero, ni terrenos, ni joyas. Fue algo más poderoso. El coraje de hablar cuando duele. La sabiduría de abrazar mi historia, incluso las partes que no brillan. La convicción de que cuando una mujer se levanta, otras se levantan con ella. Y el entendimiento profundo de que la dignidad no se negocia ni se ruega. Se defiende. Destellos el verdadero final. Hoy, años después de su partida, a veces siento que la escucho. Cuando acompaño a una mujer que está rompiendo el silencio. Cuando una niña dice no sin miedo. Cuando una abuela se sienta frente a su nieta y le cuenta la verdad. Cuando alguien dice basta y decide empezar de nuevo. Ahí está doña Paula. Presente. Viva. Indomable. Su historia no termina con su muerte, porque ella no murió. Se multiplicó. El final de doña Paula no es un punto. Es un signo de exclamación. Un grito que dice, no estás sola, tu voz vale, tu historia merece ser contada. Y tu libertad no se pide, se conquista. Y si vos estás leyendo esto, es porque también sos parte de esta historia. Porque las abuelas como doña Paula no se olvidan. Se recuerdan cada vez que alguien, en medio del miedo, se atreve a hablar.